Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharene, Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a retomar después de 2 días de ausencia las lecturas de fragmentos del texto Harinama Chintamani. Recordando que estábamos en un segmento donde comentábamos sobre las diferentes ofensas que se pueden cometer durante el canto del Santo Nombre, entendiendo la palabra ofensa como actitudes o conductas desfavorables que podrían entorpecer el que el practicante pueda recibir en verdad el beneficio que otorga o el total beneficio que otorga el canto de los santos nombres bajo el mantra Hare Krishna. Entonces hoy se va a comenzar el segmento correspondiente a la ofensa, que está relacionada con ofrecer las glorias del nombre o el nombre a las personas que carecen de fe, o sea, que no tienen la más mínima fe ni en el nombre, ni en el Señor Supremo, o sea, absolutamente en nada. Dice Haridas Thakur, tiene un fragmento que explica: la idoneidad, o sea, el estado perfecto para asumir la práctica del santo nombre, no depende de tener una buena posición en la sociedad, no depende de tener una buena familia o proceder de una buena familia, no depende de tener mayor o menor conocimiento, no depende de tener cierta influencia social o cierto poder social, no depende de las cualidades educativas de cada persona ni de su posición académica. La única cualidad requerida para la práctica del santo nombre es la fe o el desarrollo de fe, tanto en el Señor Supremo como por supuesto en el santo nombre, con el cual no hay diferencia entre el Señor. O sea, lo primero que hace Haridas Thakur es definir la importancia de la fe. O sea, la fe es el único requisito, el único requisito. Esto quiere decir que por una parte el santo nombre o la práctica del santo nombre es muy abierta para todos, pero al mismo tiempo tiene una cosa fundamental. Es que si ese ingrediente de la fe, que es el indispensable, no está, entonces la práctica del santo nombre prácticamente no causa ningún efecto. Prácticamente siempre causa algo, pero no causa ningún efecto porque no hay fe. Se convierte en la repetición de un sonido que quizá cause tranquilidad mental, etcétera, etcétera, pero la parte espiritual se queda sin ningún movimiento. Continúa diciendo: fe, en este caso, significa tener una imperturbable convicción y seguridad y certeza de las glorias y poderes del nombre. Eso es lo que afirma la escritura. O sea, Haridas Thakur dice, fe la vamos a definir como una certeza, o sea, yo estoy seguro de que las glorias, disculpen, las glorias y los poderes de los cuales las escrituras hablan sobre el canto de los santos nombres, de los cuales vimos algunos en el último audio, son completamente ciertos. No son inventos, no son fantasías, sino que son completamente ciertos. Yo confío en eso, o al menos confío en eso en 1%, o sea, en 1 grado. Continúa. Pero si uno no tiene esa fe, entonces un Vaishnava real, un devoto puro, no le dará instrucciones específicas sobre el nombre y sus glorias. Ese es el comportamiento de un Vaishnava. O sea, si uno no carece de esa fe, o al menos no se ve que esa fe se está cultivando, entonces un devoto puro del Señor no instruirá
sobre las glorias del santo nombre a esa persona. Y uno podría pensar, pero bueno, ¿cómo? Si el santo nombre hace bien, si el santo nombre es el método prescrito para esta época tan compleja, ¿cómo es que le van a o no le van a dar instrucción del santo nombre a una persona por el simple hecho de no tener fe en el nombre o no tener fe en el Señor del nombre? Eso podría parecer contradictorio, pero vamos a ir viendo cuál es la lógica de este comportamiento y cuáles serían las consecuencias de violar esa precaución, tanto para el practicante como para aquel que entrega la instrucción. Sigue diciendo, porque si la persona incrédula que carece totalmente de fe asume o toma el nombre, ella simplemente por su propia actitud lo ofenderá. O sea, como la persona carece de fe, para ella el nombre no tiene ninguna capacidad, ningún poder, no representa realmente nada, entonces ella no le va a prestar interés al nombre, eso es lo primero, y en el segundo, no le va a prestar ningún tipo de respeto al nombre. Para ella no va a haber ninguna diferencia entre el mantra Hare Krishna o los nombres del Señor y decir cualquier otra palabra. Para ella simplemente va a ser sonido material ahí que causa algún efecto, qué sé yo y qué sé cuándo, pero no tiene un significado desde el punto de vista de, ¿cómo se dice?, de jerarquía, o sea, desde el punto de vista de que representa al Señor Supremo. Es importante que vayamos poco a poco comprendiendo esto. Entonces dice, si los incrédulos, las personas que carecen de fe, toman el nombre, entonces se debe saber que ellos se destruirán a sí mismos debido a las ofensas que van a comenzar a cometer mientras practican el canto del nombre. Ofensas contra el nombre. Y al mismo tiempo, quien le hable o les dé las glorias del nombre o el nombre a ese tipo de persona, entonces perderá todos sus créditos devocionales. Esto es importante porque a veces se puede pensar, por ejemplo, el señor Chaitanya fue de pueblo en pueblo en la India, cantando los santos nombres junto con sus seguidores o asociados más íntimos, y entonces se podría pensar, bueno, cuando uno canta, todo el mundo escucha y uno le está dando el santo nombre a todo el mundo. Pero realmente no es así. Lo que hace el señor Chaitanya o lo que hace la actividad de Sankirtan o el canto del santo nombre en voz alta, incluso con instrumentos musicales a veces, es despertar un poco de fe en aquel que lo oye y que por supuesto su corazón esté dispuesto. Realmente lo que el señor Chaitanya, el señor Nityananda y todos los demás asociados hicieron fue despertar, ir despertando una condición preliminar de fe, de entrega, de confianza, de atracción hacia el santo nombre. Y entonces después, en esa condición de fe, la persona atraída por eso que estaba sintiendo en su corazón, iba en busca de los devotos para preguntarles cómo podría practicar de manera regular el santo nombre o cómo podría avanzar en el sendero del canto del santo nombre o del bhakti. O sea, iba a buscar información que le hablaran sobre ese santo nombre. Y entonces era que se comenzaba todo el camino de instrucciones, iniciación, etcétera, etcétera. Pero primero había que despertar algo de fe, primero había que despertar algo de atracción, había que remover por decirlo así, lo primitivo, la semilla del bhakti o el amor por Dios que está latente en el corazón de cada entidad viviente. Ese el señor Chaitanya no llegaba a un pueblo simplemente a dar instrucciones sobre el santo nombre. Nunca hacía eso. Él llegaba y su misión, su método era, llegaba cantando de forma muy extática, o sea, lleno de éxtasis, los santos nombres, y aquello desbordaba de atracción a las criaturas, y las criaturas, claro, el señor Chaitanya, la potencia espiritual del señor Chaitanya es ilimitada,
siendo un avatar, una expansión del propio Señor y en forma de devoto, y entonces atraía a todo el mundo, despertaba en todo el mundo el fe por ese canto y hacía sentir una experiencia espiritual. Pero bueno, el punto es que él entraba de esa manera. Y entonces después ya que terminaban los Sankirtan y estas cosas, en algún lugar sentado con sus discípulos más íntimos o alguna otra persona también ya que sentía atracción, o sea, alguna otra persona ya que tenía fe, incluyendo ya Vaishnavas de ese pueblo, se enteraban y se acercaban a escuchar o a hacer preguntas o a explicar, intercambiar. Y entonces recibían instrucciones sobre las cosas más profundas, más íntimas, más particulares del Santo Nombre y sobre lo que no se debería hacer, etcétera, etcétera. Pero el punto es la fe. Entonces se dice que si uno no tiene en cuenta eso y uno simplemente da el nombre como primera cosa a una persona, e incluso sabiendo que esta persona no tiene la más mínima fe en lo que le estás diciendo o en el santo nombre, ni siquiera tiene fe en Dios, entonces se debe saber que esa persona, si comienza a repetir ese nombre sin fe, sin más mínima fe, va a ofender al nombre, lo cual no va a ser bueno para su avance espiritual. Y el que dio el nombre, sabiendo que esa persona no tenía fe, también está cometiendo una ofensa y va también a detener su progreso en el bhakti. ¿Por qué? Porque sabiendo que la otra persona sin fe iba a ofender el nombre, aún así él o ella le dio el nombre. Eso es como si usted sabe que en un lugar usted va a ingresar a su madre, su padre, su hijo necesita ingreso en un pequeño hospital o llevarlo al médico y hay varios médicos, pero usted sabe que hay un médico que tiene fama de que no es buen médico y que maltrata a los pacientes o que en ese hospital no siguen correctamente las indicaciones con los enfermos, les dan los medicamentos fuera de hora, etcétera, etcétera, y utilizan comportamientos un poco agresivos. Entonces usted, por lógica, si en algo aprecia a su ser querido, no lo lleva a ese médico o no lo ingresa en ese lugar o en ese pequeño hospital. ¿Por qué usted hace esto? Porque usted siente algún tipo de amor por ese ser querido y lo que menos quiere es que lo maltraten o que le ofendan, ¿verdad? Lo mismo pasa, el practicante del nombre, si tiene fe, si es un verdadero practicante, va desarrollando amor y cierto respeto por el nombre se va convirtiendo para él en la propia figura o persona del Señor Supremo. Entonces él, debido al amor que va desarrollando por ese nombre, lo que menos desea es que alguien o hable mal del nombre o maltrata el nombre o falta el respeto al nombre o simplemente coja el nombre para cualquier cosa que no es para lo que el nombre ha sido entregado. Entonces él hace eso y dice, wow, si yo entrego el nombre a esta persona, lo entrego simplemente por decir que estoy predicando, entrego el nombre a esta persona que evidentemente no tiene ninguna actitud favorable con respecto al nombre y ni siquiera a la búsqueda espiritual, entonces yo mismo estoy contribuyendo de poner el nombre en manos de alguien que lo va a maltratar y no solo eso, sino que esa persona también va a recibir las consecuencias de eso, así que yo voy a ser el culpable real de que esa persona cometa ofensas porque soy yo el que le está dando o el que le dio el santo nombre. No, lo primero que se da no es eso, ¿no? Un poco se habla, se comparte un texto, se canta, se está cantando el santo nombre de manera atractiva, dulce. Alguna persona se siente atraída, llega, escucha, pregunta, o usted está teniendo una actitud en la vida favorable, determinada y una persona se acerca donde usted y admirada por su actitud y le pregunta, ¿no? ¿Cómo es que usted puede tener siempre así o fe o tranquilidad? Y entonces usted descubre que esa persona tiene cierto interés por esos temas, por ese tipo de vida y usted le puede explicar superficialmente, no, es que yo más o menos, no sé, yo practico esto, practico aquello, o yo creo simplemente en el Señor Supremo. Y usted ve que la persona va teniendo cierta aceptación de la temática, entonces usted le va abordando cada vez más el tema este de la espiritualidad. Y entonces si la persona
tiene evidentemente de verdad una actitud positiva hacia la fe o hacia Dios o los temas relacionados, entonces usted sabe que puede irle tocando el tema ya del santo nombre. Pero primero tiene que, si es posible, de algún modo, sentir, descubrir que en esa persona hay una actitud favorable, una actitud positiva, o sea, hay algún tipo de fe seria o al menos de semilla de fe, de fe seria. Continúa diciendo, a veces el incrédulo, por cierto tipo de pensamiento inconsciente y hasta envidioso, implora al practicante o a alguien específico que por favor le dé instrucciones sobre el nombre, o sea, le entregue el mantra de los santos nombres y las instrucciones sobre el mismo, pero el Vaishnava o serio y comprometido debe de aprender a distinguir o a descubrir que esa persona en verdad no tiene la más mínima fe, así que simplemente está fingiendo que es una persona de fe o un religioso, y entonces debe rechazar la petición que esa persona le está haciendo, o sea, no le debe dar ninguna instrucción sobre el canto del santo nombre. Para poder desarrollar, continúo diciendo, para poder desarrollar verdadera fe en el nombre, uno debe ir dejando todo tipo de mentalidad engañadora, de mentalidad de querer aparentar esto, de querer aparentar aquello, así como también debe ir dejando el deseo de cada vez más posesiones o cada vez más fama en el ámbito social. O sea, esto también lo hemos visto. En la práctica del santo nombre, el avance espiritual va aparejado con un gradual cese de las tendencias naturales que hay en la entidad viviente, de creerse determinadas cosas, o sea, de anhelo, de buscar su felicidad a través del tener cada vez más cosas. Mientras más famoso yo sea, más feliz voy a ser, mientras más posesiones yo tenga, más feliz voy a ser, ¿verdad? Y eso un poco te roba la atención hacia esos aspectos. Eso habla simplemente de nuestra ignorancia, pero también habla de que no nos vamos a acercar al Señor porque estamos correteando detrás de las demás cosas que supuestamente nos van a dar felicidad. Dice, cuando se llega a tener fe en el nombre, en el canto del mantra, entonces se debe saber que se recibe el nombre sin ningún esfuerzo y por la influencia del propio nombre y de la fe se puede cruzar el océano de la existencia material. O sea, cuando uno desarrolla fe, tiene fe realmente en el santo nombre y tiene fe en lo que las escrituras dicen sobre el santo nombre, entonces uno de manera fácil comienza a cantar y comienza a comprender la esencia del santo nombre. Entonces uno de manera fácil, el corazón se le abre sin obstáculos a la práctica del canto del santo nombre. Se debe, continúa diciendo, se debe intentar por todos los medios de dejar el deseo. Esto es como el anterior, dice, se debe intentar dejar el deseo de obtener posición, algún tipo de posición en el mundo, y uno se debe volver humilde, escuchando cada vez más las glorias del nombre proveniente de las escrituras y de los devotos del Señor. Ese es el requisito también, el comportamiento básico general de aquel que quiera avanzar. Se tiene que irse cada vez, ir vigilando para ver si se está volviendo cada vez más humilde y dedicarse a escuchar, a hablar sobre los beneficios y las glorias del nombre, porque cuando uno comienza a escuchar sobre un tema, uno lo puede hacer de tres maneras diferentes, de una manera neutral o de una manera orgullosa y arrogante, o sea, yo me sé eso, o de una manera de que, wow, yo necesito escuchar eso porque eso es para mi beneficio. La manera neutral es una manera de desinterés, o sea, ni estás escuchando casi. La manera de arrogancia te impide recibir los beneficios de eso que estás escuchando, y la manera de humildad te ayuda a avanzar y adquirir conocimiento y desarrollar fe. Entonces, por eso tienen que combinarse humildad, simpleza y sencillez y la escucha.
escuchar, pero no basta con escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar ¿cómo se explica? Con el corazón muy humilde. Esa humildad no siempre está y a veces es difícil de cultivar, entonces es progresiva, pero al menos debemos vigilar que se esté cultivando. Yo debo ir descubriendo que yo, en vez de volverme más arrogante, me estoy volviendo más humilde. En vez de volverme más creyente de que yo estoy conociendo cada vez más, que soy cada vez más ducho, más inteligente en estos aspectos, debo ir descubriendo que yo soy cada vez más alejado del conocimiento, yo soy realmente un gran ignorante. O sea, ir comprendiendo que yo no soy el alto, sino que soy el de más bajo, el de más abajo. Porque solo desde esa posición es que uno quiere entender, aprender y avanzar. Solo desde la posición de estar abajo es que uno pide ayuda. El arrogante no pide ayuda, el vanidoso no pide ayuda, el que cree que lo sabe todo no pide ayuda, ¿entiendes? O sea, no pide consejo, no pide referencia y no escucha a nadie. Porque simplemente para qué si ya yo eso me lo sé. Entonces las dos cosas, fe y porque escuchar con humildad también va a ayudar a que nos vaya aumentando la fe y la fe por supuesto es necesaria y es imprescindible. Dice, continúa diciendo, si un maestro espiritual le da el nombre o instruye en la práctica del nombre a una persona carente de fe, eh, y lo hace por el deseo de riqueza o prosperidad material, entonces, debido a esa ofensa, ese maestro irá hacia los planos más bajos de conciencia. Evidentemente, la palabra maestro espiritual significa alguien que instruye sobre temáticas relacionadas directamente al Señor Supremo, o sea, es experto en el Señor Supremo y es experto en mostrarle a alguien cómo puede acercarse al Señor Supremo. Quiere decir que un maestro espiritual instruye únicamente sobre el asunto espiritual. Y el asunto espiritual en cualquier cultura comienza con la fe. Quiere decir que un maestro espiritual, si no hay fe, no instruye, porque las temáticas que él instruye son espirituales, y si no hay fe en la persona, no le van a servir de nada, entonces él se abstiene. Él no asume ningún discípulo si esa persona no tiene fe. Él no asume, él no da ninguna enseñanza si esa persona no tiene fe. No hablo de una charla general, ¿verdad? El predicador puede predicar frente a un público general y hablar de modo general de las escrituras, pero ahí él no da ninguna instrucción específica. Simplemente las personas que se acercan después, atraídos por la charla general, que él ve que están teniendo cierta inclinación, cierta atracción, cierta fe, entonces él un poco con cautela los va siguiendo, les va dando unas instrucciones básicas para ir comprobando si es verdadera fe o si simplemente es una falsedad. Y después con el tiempo es que él decide ya asumirlos como discípulo al que él considere, pero en un principio no lo hace. Entonces dice que el maestro que vio lee eso y comienza a hablar a cualquier persona sobre la gloria del santo nombre, sobre las cosas más íntimas de la escritura en ese sentido. Entonces se dice que ese propio maestro está cometiendo una ofensa, por lo mismo que decíamos al principio, porque está induciendo a esa persona, le está diciendo cosas que son muy serias, que esa persona no va a creer o no cree, y simplemente va a hacer que esa persona empiece a difamar esas propias enseñanzas. Entonces dice que ese maestro va perdiendo su potencial de bhakti y se va hundiendo en planos. Y si lo hace, especifica algo, si lo hace por ansias de deseos de tener más comodidad en su vida, tener más fama. Eso se ve, por ejemplo, mucho en el mundo y en Cuba también se ve incluso en la parte de la religión. Hay muchas personas religiosas de diferentes caminos que viene otra persona y le ofrece cierta cantidad de comodidades o riqueza o posiciones sociales, etcétera, etcétera, para que le instruya o le haga cierto ritual o le instruya en cierta práctica y este practicante accede, pero no accede porque la persona está lista, no accede porque tiene cualidades y condiciones, no accede porque el Señor de una forma u otra se lo hace saber o a través de los mayores que bueno, que tiene que acceder, que es necesario que instruya en esa práctica fulano, no, accede movido por la ambición, porque a él le viene a la persona que le está pidiendo que le revele ciertos secretos.
Entonces, si hace eso, entonces debe saber que tiene un pensamiento completamente materialista. Y cuando uno con un pensamiento completamente materialista trata o se atreve a meterse en el mundo espiritual, lo único que hace es que se pierde. O sea, va cuesta abajo hasta lo más oscuro. Se pierde en la ignorancia y en la pasión. Y eso se ve en la vida real. Y entonces uno debe cuidarse de ese hecho. Explica y recuerda Haridas Thakur. Dice, si el maestro, sin embargo, hace eso por accidente, o sea, simplemente da la instrucción sin darse cuenta que la otra persona carece de fe, entonces, sin embargo, así ha de sentir una gran inquietud y él debería ir a una asamblea de Vaishnava, a una asamblea de otros devotos mayores o devotos puros o más avanzados que él y simplemente explicar que cometió esa actividad sin querer, pero la cometió, y entonces debe abandonar a ese discípulo. O sea, si la persona por casualidad o por sin darse cuenta o engañado aceptó a una persona como discípulo, pero esa persona no tiene verdadera fe, pero él creyó que sí, pero después se da que en verdad no hay ninguna fe en esa persona, entonces ese guru debe sentir cierto temor. Wow, mira, yo estoy entregando la enseñanza profunda del santo nombre a una persona que parecía que sí, pero en verdad no tiene la más mínima fe ni le interesa desarrollar fe. Entonces esa persona, el guru ese consciente de esa ofensa, debería ir a donde hay otros gurus o otros practicantes también, si es posible más avanzados que él, decir el problema que existe o la conducta que asumió o la situación en la que está enredado. Y entonces después que haga esto y de alguna forma se arrepienta, pida perdón al santo nombre, entonces debe de abandonar, debe irse apartando de aquel discípulo. O sea, automáticamente deja de ser su discípulo. Hay una condición en la escritura en que un guru puede dejar a su discípulo y un discípulo puede dejar a su guru, y la condición es cuando no existe el verdadero vínculo espiritual. Ningún guru está comprometido con su discípulo si este discípulo no cumple con los requisitos del camino. O sea, el guru nunca puede dejar a un discípulo auténtico, verdadero. El guru verdadero nunca deja a un discípulo verdadero. Pero si este discípulo no es verdadero, o sea, es falso, entonces lo puede dejar porque a fin de cuentas no es un discípulo. Y viceversa. El discípulo no deja al guru, pero hay una condición en la escritura donde se le permite dejarlo, que es cuando el discípulo se da cuenta que el guru no es sincero o que está dando las enseñanzas completamente contrarias a lo que las escrituras autorizadas dicen o a lo que los acharyas anteriores explicaron. Entonces él puede dejar al guru porque ese guru lo está mal orientando o lo está mal guiando. Entonces si el guru da la instrucción pensando que la persona tiene fe y después se da cuenta que no es el caso, entonces él debe, incluso por su propio bien y por el bien de esa persona, debe abandonar la posición de guru. Dice, si ese maestro o esa persona, por la razón que sea, o sea, si ese guru no hace eso de abandonar al discípulo, entonces se debe saber que quedará desprovisto de su bhakti, y quedará además de eso como una persona indigna desde el punto de vista espiritual y errante en el mundo de la ilusión. O sea, la persona puede que no abandone a ese supuesto discípulo porque ese discípulo le cae bien o porque es muy importante o porque es una persona con gran relevancia social o porque le ha pagado mucho dinero. Entonces, no, yo no puedo dejar a este discípulo ni puedo retirar la enseñanza. Entonces debe saber ese guru que perderá todo bhakti en su vida y vagará en la ilusión. Una persona que no cree en la escritura dice, eso es cuento, ¿verdad? Eso es bobería. Lo importante es entregar la enseñanza, no importa a quién sea, no. Porque entonces esa actitud muestra una actitud de irresponsabilidad. Si la enseñanza es el tesoro, ojo, la enseñanza realmente es como la parábola de Jesús de las perlas a los puercos. La enseñanza realmente es el tesoro, un tesoro.
Pero ese tesoro mal empleado puede convertirse en veneno, no porque sea veneno, sino porque las condiciones de la otra persona hacen que sea venenoso para esa persona o lo emplee de manera errónea. Entonces no se trata de dar la enseñanza, esa no es la indicación. Se trata de dar la enseñanza cuando las condiciones están creadas, o sea, cuando esa enseñanza va a ser usada de modo favorable. Por eso lo primero es distinguir cuál es el estado de la persona. Porque si el estado de la persona no es el idóneo para la enseñanza, no se le debe dar, porque entonces la enseñanza va a ser para su mal. A veces hay un medicamento muy bueno, pero hay ciertas condiciones que no se puede tomar. Entonces, si aún así el médico lo indica, ese medicamento en vez de causar bien, va a causar mal. Cuando el niño va a la escuela, no se le dan instrucciones posteriores antes que el niño pase por las instrucciones básicas. Si él no vence las instrucciones básicas, si no cumple con los requisitos, si no vence los exámenes para saber si hay requisitos o no en ese niño, no se le deben dar las instrucciones superiores, porque lo que van a hacer es confundirlo, trocarlo, o sea, guiarlo por un camino inadecuado. Esto indica, y hoy lo vamos a dejar hasta aquí, que hay una gran responsabilidad en la enseñanza espiritual. A veces queremos instruir, darlas, regalarlas a todo el mundo, pero lo hacemos desde una ignorancia ingenua. Y también deberíamos recapacitar, no debe ser así, porque si yo hago eso, entonces yo simplemente estoy contribuyendo a que la persona aparentemente se encamine en un mundo, en un sendero, en un estilo de vida para el cual no está preparado ni tiene siquiera la menor condición. Usted puede hacer yapa, cantar los santos nombres, que otras personas escuchan el santo nombre, pero lo que no debe hacer es instruir sobre el santo nombre a las personas que no tienen la más mínima fe. Si no hay fe, la instrucción no debe estar presente. Y si está presente, debe ser una instrucción muy general para desarrollar fe. Eso es lo que hace Krishna Bhagavad Gita. Va dando instrucciones generales, tanto de conocimiento como en presencial, o sea, cuando muestra su forma universal, etcétera, etcétera, para que Arjuna comprenda que él es el Señor Supremo, o sea, que Krishna es el Señor Supremo. Porque si no comprende eso, entonces no va a desarrollar fe en Krishna como el Señor Supremo, y entonces no va a poder venir el siguiente paso, que es el paso de servir de manera total, entregada, desde el amor devocional al Señor. Y al final le dice entonces, bueno, entrégate a mí. Pero esa entrega a mí es después que ha desarrollado fe. Después que ha dado todas las pruebas necesarias para demostrarle a Arjuna que él es la suprema, o sea, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces la fe es el termómetro. Si usted descubre que alguien se le acerca o de la familia o de lo que sea y está mostrando cierta actitud positiva, de interés genuino, sincero, o sea, cierta cosita, hacia el santo nombre y hacia las instrucciones, entonces ya usted puede irlo de manera gradual, compartiendo elementos, irle instruyendo sobre elementos semejantes. Que la gracia y el amor del santo nombre esté presente en nuestra vida, que nos haga ser prudentes, porque debemos caminar con prudencia y no siempre guiarnos por las tendencias que emergen de nuestra mente, a querer especular sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que nos están instruyendo y quererlo decir a todo el mundo. Debemos comprender que primero hay que situar la fe, o sea, debemos de situar a la fe como la piedra angular, la fe como la puerta de entrada. Eso es lo que realmente, el verdadero beneficio no es darle instrucción, el verdadero beneficio es si una persona llega a desarrollar fe por nuestra compañía, por nuestra influencia, ya eso simplemente debería de hacernos sentir bien. Y dejamos la instrucción para los maestros. La persona llega a desarrollar fe porque conversando conmigo le interesa la manera en que yo converso o ve la fe que yo tengo y se contagia con esa fe, empieza a hacer preguntas, yo le contesto las cosas básicas y si veo que de verdad hay una fe genuina, entonces esto lo dejo para las personas más instruidas, los devotos mayores o los maestros espirituales. Pero me siento feliz porque esa persona de una forma u otra sintió atracción a partir de la conversación que tuvo conmigo, no por mis efectos, sino por los efectos de la suprema personalidad de Dios que también radica en su corazón. Esa es la aspiración
La aspiración no es ser el maestro, no ser esto, no. Ya, el simple hecho de despertar fe en una persona, que Dios me utilice para despertar fe en una persona o aumentar su fe, ya esa es la gran alegría del devoto. Y así me mantengo al margen de no enredarme en cosas más complejas. Hare Krishna, buen día, y que el Señor cuide de todos nosotros y nos siga guiando en este camino de amor y servicio devocional hacia Él. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,